Llegamos al último bloque de Sin Filtro y es momento del debate. Otra nota que ha causado revuelo este día es el anuncio del retiro del ejército de las calles. Finalmente, dicen las autoridades, el ejército regresa a los cuarteles y será la Policía Nacional Civil la encargada de su seguridad. ¿Qué piensan los analistas y cuáles son las posturas? Philip. Vean, yo creo que un ejército no está diseñado para llevar a cabo tareas de seguridad interna. Yo sé que la Constitución de Guatemala así lo dice, pero, a ver, de entrada, solo vean esto. Imagínense patrullar las calles de una ciudad en las botas de combate. No es nada cómodo. Un ejército en doctrina, entrenamiento, equipo, no está diseñado para hacer tareas de seguridad ciudadana. Eso le compete a la policía. Entiendo la razón. Entiendo que sacar al ejército a las calles fue una medida que se utilizó en el marco de una gran crisis de inseguridad. Pero es que yo sí creo que es algo que no podía extenderse ad eterno. Me preocupa, eso sí, que yo no sé qué tanta capacidad tenga la policía para llenar ese vacío. Y no es un vacío numérico, o sea, porque hoy se están sacando 900 soldados y están metiendo 2,000 policías a la calle. O sea, en teoría, cuantitativamente, se va a complementar ese número. Pero a mí lo que me preocupa es que la ciudadanía, en general, le tiene miedo y desconfianza a la policía y, en cambio, le tiene respeto al ejército. ¿Es necesario que salga el ejército? Yo no sé si va a quedar esa autoridad de respeto. ¿Estor? Yo hice un sondeo y yo creo que primero hay que ver qué piensan las autoridades. Hice un sondeo hoy por la radio en la mañana y a este momento son los resultados, que deben regresar a los cuarteles 22%, que deben quedarse en las calles, en las funciones de seguridad ciudadana 41%. Me sorprendió a mí, la respuesta que más me sorprendió de este sondeo fue la PNC puede sola, o sea que sí puede ir sola, solo 4% cree que puede ir sola, imagínate la confianza. O debe aumentar CCC 33%, entre quedarse en las calles, quedarse en las actividades que están y aumentarse es casi 75%. O sea, principiemos con eso. Un estudio de ACIES presentado hoy precisamente en términos de la confianza que la gente tiene en las instituciones, revela que la ciudadanía le confía más al ejército que a la policía. Y cuando vamos viendo los números, sondeos o el estudio de ACIES, creo que es importante entender que yo sí creo, a diferencia de lo que dice Philip, que yo sí creo que, no solo porque lo diga la Constitución, sino que el ejército, por la experiencia que tiene, sí puede ejercer hasta mejores funciones en la calle, hasta funciones mejores en los pueblos. Si no, la población no los pidiera. Si no, la población... miren, una cosa es verlo desde arriba, verlo desde la torre de cristal, pero otra cosa es ir a la calle y preguntarle a la gente. Yo creo que esa es la pieza de información, la pieza de inteligencia más importante que dice la población. Y ahorita... 4%, solo 4% cree que la policía sí podría en cierto momento llevar solo este proceso. Yo creo que mucho cuidado a las autoridades, mucho cuidado al presidente y mucho cuidado a esta estrategia. Ojo que esta estrategia viene como una petición para obtener las migajas del plan de la prosperidad. Y digo migajas porque no solo hay que repartir 1,000 millones entre muchos años y entre 3 países. Entonces al final lo que queda es bien poquitillo, pero el precio que trae es sacar al ejército de las calles. Yo pongo un ejemplo de cómo el discurso gringo tiene dos aristas aquí y chocan muchas veces. Por ejemplo, pide que salga el ejército de funciones de seguridad ciudadana. Y lo ha seguido el ministro y lo ha seguido el presidente. Pero por el otro lado, en Petén tienen a la GEIR, al grupo especial de interdicción y rescate, donde les dan dinero, donde les dan carros, donde le dan hasta los uniformes, les dan todo. Entonces, y estos son élites del ejército, son élites caiviles. Entonces, ¿por qué los gringos, en términos de Petén y en términos de la GEIR, y además tienen más, no solamente en Petén, sí colocan aquí esa posibilidad y ojo que están cuidando pueblos también. Porque ahí sí hay una diferencia, A ver, la seguridad ciudadana se entiende más como la seguridad policial urbana comunitaria. O sea, la seguridad ciudadana es el policía que está en la calle patrullando el cuadrante, que está patrullando una calle, etcétera, etcétera. A diferencia de los equipos en Petén, los equipos de interdicción, que no necesariamente están proveyendo seguridad ciudadana, sino que están proveyendo seguridad nacional en el rastreo e identificación de estructuras criminales de narcotráfico. Entonces, mi tesis es que el ejército no está diseñado para prestar seguridad ciudadana. Dicho de otra forma,
tener a un soldado de verde, con botas y ametralladora, caminando por las calles de una ciudad, no es su función. Pero tener a ese soldado cuidando las fronteras, rastreando estructuras de narcotráfico, rastreando estructuras de, qué sé yo, de movimiento de personas, de armas y demás, esa sí es su función. O sea, yo lo que creo es que sencillamente el tema de la seguridad ciudadana no es un tema ni siquiera que debería ser punitivo, debería ser más preventivo. Mientras que el ejército, por definición, es una institución eminentemente de poder de fuego. No Por puede eso le digo, patrullar para mí el ejército. hay No, un cortocircuito en la doctrina. Fíjate que si fuera así, ¿qué están haciendo los soldados ahorita en Istambul, pues? ¿Qué están haciendo los soldados en Berlín? ¿Y qué están haciendo los soldados pero es que ahí porque hay un ataque Francia terrorista. Entonces, si no puedes... porque tu argumento es que el soldado no debe estar en la ciudad. ¿A cuenta de que no? Y si hay problema de botas, ponele tenis, pues. Si ese es el problema. Pero hay una cuestión de doctrina que los diferencia. Es que otra Pero vez... en el ejército sí, el problema de la policía es que no tiene doctrina. Ese es el problema de la Por policía. eso debe seguir el ejército en las calles. ¿Por qué? Mira, 4% cree que la policía va a poder sola. Mientras no se reestructure la policía y esos argumentos de reforma no se lleven hacia adelante. Mira, 60 millones en reforma, 80 millones en reforma y no se reforma nada. Y duplican el número de los argumento que dice militares. Eduardo, quitarle las botas y ponerle tenis. Eso es un poco lo que hizo Costa Rica con su policía. Es que, otra vez, un ejército... ¿Cuál es el país que más gasta, cuál es el país de mayor gasto militar en Centroamérica? Costa Rica. A ver, Costa Rica. Pero, ojo. Que tenga tenis no quiere decir que gasten menos en gasto militar. Ojo. Es el ejército mejor armado de Centroamérica, de Costa Rica. ¿Cuál fue la solución que hizo Costa Rica? Costa Rica dijo, bueno, no voy a tener un ejército per se, voy a tener una guardia civil. Una guardia civil con mayor presupuesto, capacidades, entrenamiento que un ejército. Pero la doctrina es otra. Y veamos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, en momentos de crisis, no sacan a los Marines. No sacan a las calles a una división del ejército. Sacan a la Guardia Nacional. Es decir, el mundo ha evolucionado para entender que esto ya no es un debate de ejército y policía, sino hay un híbrido. Y yo creo que en esta discusión deberíamos de entender que tener al ejército en tema de seguridad ciudadana no es lo más sano. La policía es incapaz de cumplir, está totalmente de acuerdo. Pero la solución no es otra vez generar esa mezcolanza. Deberíamos de estar pensando en un híbrido, una especie de guardia civil, una guardia nacional. Y eso fue lo que yo propuse anoche, una guardia nacional. Un modelo tipo costarricense. Pero no se hizo. Resuelve un poco ese problema. problema. No juntaban al soldado y al policía, dos mentalidades diferentes a la par. Que son dos culturas diferentes. Si finalmente y además aquí tenés una doctrina en el resultado. ejército. Aquí todavía estoy esperando que me digan cuál es la doctrina de la policía. Además, los dos tienen que ganarse la confianza. ¿Por qué la población confía más en unos que en otros? Si a la población no le importa si lleva botas o lleva tenis. Lo que quiere, la seguridad que es una percepción, la seguridad es una sensación. Pero sí reconoces que no es lo más sano que sea el ejército el que cumpla esa función, sino debería ser una policía nacional fortalecida. Eso es lo ideal. Sí, pero mientras llegamos a esa Policía Nacional fortalecida, que esta PNC nos viene desde los acuerdos de paz hace 20 años y no hay modo, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que, bueno, se vuelve... un círculo vicioso, Ajá, ¿no? O sea, si no es que lo hacen pero puede ser la nosotros posibilidad mantenemos de ese tercer ente que decía, que yo anoche también lo discutía. No tenemos una Guardia Nacional. No tenemos... Cuidado que Manuel Valdizón quería una Guardia Nacional. Ya te van a acusar de ya te van a acusar de líder. No, a él no le está en Miami, de plano sabe dónde estará, porque ese no tiene problemas migratorios en Estados Unidos, ¿verdad? Vean, con el tema de la Guardia Nacional. Lo que pasa es que aquí se tiene que tomar una decisión ya. Y es que aquí el problema ha sido que hemos estado pateando la pelotita. Porque en el reportaje lo veíamos, la decisión de sacar al ejército a tareas de seguridad ciudadana fue hace 16 años. Es que yo sí creo que en un momento de crisis de seguridad, en donde no hay una reserva estratégica de país, bueno, saquemos al ejército. Pero no Vaya, tenemos los dos condicionantes que estás diciendo. Sí, pero estamos en crisis pero y no tenemos una opción. Pero espérame, ya son 16 años, pues. Bajo esa lógica vamos a pasar 190 años en las mismas. Pues les digo, en una crisis de un año, 2 años, como lo que vivió, por ejemplo, México. México sacó a su ejército a las calles entre el 2008 y el 2010.
Pero cuando la crisis de seguridad empezó a mermar, dijeron, vénganse de regreso. Ahí generó fuerzas especiales. Por eso. Acuérdate que generó pero es que ahí es donde militares. Ahí es donde ¿Y dónde viene, las pusieron? En toda la frontera con Guatemala. Guatemala. Pero es que ahí es donde viene entonces la toma de decisiones. Porque desde hace mucho tiempo, alguien debió haber dicho, mire muchacha, ¿Qué vamos a hacer? Eso de tener al ejército en las calles no es un modelo sostenible por el resto de la eternidad. Aquí necesitamos una solución. Y la solución es una de dos. O fortalecemos la policía o creamos este híbrido de guardia civil. Pero entonces, ¿qué pasa? 16 años después viene la Alianza por la Prosperidad y me dice, regrese al ejército a las calles. Bueno, y no tengo solución, no tengo alternativa. Y ahí es donde porque alguien más tomó la decisión que Cabal, estos alguien no más quisieron tomó tomarla la durante decisión 16 por nosotros. años. Y ojo, aquí es donde viene mi preocupación con esto. En términos cuantitativos, sacamos 900 soldados y metemos 2.000 policías. No, son 4.500. En términos cualitativos... Son 4.500. En términos, no, pero por ejemplo la policía ha subido casi 10.000 efectivos. ¿Cualitativos? En términos cuantitativos, cualitativos, perdón, el problema es un tema de respeto. El guatemalteco no le tiene temor y no respeta a su policía, pero el guatemalteco se siente más confiado y le da más respeto al ejército. O sea, eso es un tema que no es una discusión de números, sino de instituciones. Vamos a terminar este debate. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis y también por el debate en el tema del ejército. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Ahora los dejamos con el clima. Feliz noche. Muchísimas gracias y bueno, amigos televidentes, para mañana miércoles, para que usted amanezca bien informado y preparado, pues las condiciones del clima, se los recuerdo, será de un ambiente cálido al mediodía, mucho más fresco durante la noche y madrugada. De hecho, durante la madrugada vamos a tener temperaturas de hasta 0 grados en Totonicapán y Quetzaltenango, y en los siguientes 3 días en el Valle de Ciudad de Guatemala persistirán los cielos parcialmente nublados, temperatura de 26 grados centígrados al mediodía y durante la noche entre los 11 o 12 grados centígrados. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 29 minutos. Así concluimos una emisión más de Noticiero Guatevisión. Les saludó Marisol Padilla. Que tenga usted una excelente noche.